Bueno, vamos a dar lugar eh, a la siguiente clase. Es la segunda parte de la rotación galáctica y entonces déjenme compartirles pantalla. Bueno, tenemos aquí la presentación y bueno, esta es como les digo, es la segunda parte de la lección 10 de las notas que habla de la rotación de nuestra galaxia. La rotación de nuestra galaxia, bueno, la podemos entender un poco si nos imaginamos cómo está ubicado el Sol respecto a la galaxia, y entonces supongamos que tenemos aquí el centro de nuestra galaxia, y entonces tenemos el Sol ubicado a cierta distancia, a 8 kiloparsecs, 8 y cacho kiloparsecs, y trazamos una línea entre el Sol y el centro de la galaxia que nos va a definir nuestra L igual a 0. Aquí, ojo, estamos pensando que la galaxia, que el plano de la galaxia está aquí sobre la pantalla. Es decir, estamos viendo a la galaxia desde el polo norte galáctico. Tenemos el centro, el Sol rota en esta dirección, si estamos viendo desde el norte. Y si trazamos una línea perpendicular, pues nos damos cuenta que el ángulo de posición de latitud galáctica, perdón, de longitud galáctica, este ángulo pues va a trazar cuatro posiciones diferentes. Bueno, aquí además tenemos un círculo, este círculo le llamamos el círculo solar, el cual está a una distancia de 8 y cacho kiloparsecs, 8.2 más o menos, es el valor más actual. Y este es un círculo, en principio, un círculo perfecto, ¿no? Como les decía, esta parte de aquí es el ángulo entre 0 y 90 grados, y le llamo cuadrante 1. De aquí a acá es el cuadrante 2, que tiene ángulos entre 90 y 180. El cuadrante 3 entre 180 y 270 grados. Y finalmente el cuadrante 4 entre 270 y 360 grados. Entonces tenemos 4 cuadrantes que se definen a partir del Sol y me definen las 4 posiciones en la longitud galáctica. Ahora, supongamos que tenemos nosotros una rotación circular perfecta, ¿ok? Bueno, lo que podemos darnos cuenta de la clase anterior, teníamos que la velocidad a lo largo de la visual es esta diferencia, omega menos omega 0 por R seno seno de L, y decíamos que la omega es una función decreciente. Es decir, conforme más lejos estaba yo del centro de la galaxia, la omega es más pequeñita, es decir, más tarda una parcela en dar una vuelta que una parcela lejana que una parcela cercana al centro galáctico. Entonces, omega es una función decreciente, y a la hora de analizar las velocidades a lo largo de la visual en diferentes ángulos, lo que me daba cuenta es que adentro del círculo solar, si todas las parcelas tuvieran rotación circular perfecta y si la frecuencia angular es una función decreciente del radio, entonces lo que se satisfacía es que la velocidad aquí en esta región, adentro del círculo solar, pero en el primer cuadrante, era positiva, afuera del círculo solar, pero en el primero y en el segundo cuadrante, era negativa. Por otro lado, en el cuarto cuadrante, adentro del círculo solar, se invierte la situación respecto al primer cuadrante, y entonces acá tengo velocidad negativa, mientras que acá tenía velocidad positiva. Y finalmente, en el cuarto cuadrante, afuera del círculo solar, o en el tercer cuadrante, tengo velocidades negativas. Nótese que aquí los colores indican un poquitín también el corrimiento, al rojo o al azul. Puse hacia el azul cuando la velocidad es negativa, porque la línea de emisión se nos corre hacia el azul en estas regiones, mientras que la línea la línea que estamos observando se nos corre hacia el rojo en estas otras 3 posiciones, ¿no? Bueno. Teníamos también esta figurita que hicimos, de donde dedujimos las velocidades, dedujimos que esta componente de la velocidad de la estrella a lo largo de la visual era esta velocidad de aquí, teta coseno de alfa, que la velocidad del Sol por su parte era teta seno de L, lo habíamos deducido a partir de este otro triangulito, y que la diferencia de esas dos velocidades, esta velocidad menos esta velocidad, era la velocidad que yo medía desde el Sol. Usamos la ley
de los senos para entender este triángulo de aquí y entonces encontrar que seno de L entre R era igual a coseno de alfa entre R0 y finalmente para encontrar que la línea de la visión yo la podía escribir de esta manera o bien, mejor dicho, de esta manera. ¿Ok? Les dejé de tarea esta otra ecuación, vale la pena que la hagan. Si tienen dudas de cómo se hace, pregunten en clase. Bueno, vamos entonces a retomar esta ecuación que la teníamos de la clase pasada y vamos a dar por hecho que ustedes ya hicieron esta otra ecuación. Y entonces, usando estas dos ecuaciones para la velocidad a lo largo de la visual y la velocidad perpendicular, la velocidad en el plano del cielo, POS significa plane of sky, plano del cielo. Entonces, usando estas dos y haciendo la aproximación de que estamos viendo objetos de la vecindad solar, es decir, objetos muy cercanos, estrellas muy cercanas, entonces podemos decir que en la vecindad solar esta frecuencia angular es mucho menor que 1, es muy pequeñita. Las estrellas rotan casi con la misma velocidad que el Sol. Entonces, la diferencia se hace muy pequeñita. Si le hacemos muy pequeñita, podemos hacer un desarrollo en serie de Taylor. Resulta que la velocidad de esta omega es igual a omega en la posición del Sol, o sea, omega 0, más la derivada de omega respecto de R por R menos R0. Es un vil desarrollo en serie de Taylor. Bueno, pero podemos usar, digamos, si esta W, esta omega la pasamos de este lado, tengo omega menos omega 0, que es lo que está en el paréntesis, y entonces puedo utilizarla en estas ecuaciones, ¿ok? Ahora, aquí tengo yo, en este segundo término de esta omega, de este desarrollo en serie de Taylor, tengo d omega en dr. Y d omega en dr no es otra cosa que la derivada respecto de r, pues de la definición de omega, teta entre r. Teta es la velocidad tangencial de una estrella y r es su posición. Bueno, derivo y entonces me queda 1 entre r por la derivada de teta respecto de r, es decir, es el primero por la derivada, el segundo sale, digamos, por la derivada del primero, ahí está la derivada del primero, y luego el primero, que es teta, por la derivada del segundo, que es la derivada respecto de r, de 1 entre r es menos 1 entre r cuadrada. Entonces, esta es simplemente la derivada de omega respecto de r. Bueno, entonces lo que me puedo dar cuenta es que omega menos omega 0, es este término por r menos r0, pero este término pues será esta diferencia. Esta diferencia la escribo aquí, por r menos r0. Bueno, entonces simplemente la única diferencia aquí es que hubo algunos términos que evalué en r0. Entonces, lo que tengo ahora para pasar al siguiente capítulo es darme cuenta que esta diferencia R menos R0 es muy chiquita, ¿sí? O sea, estoy tomando objetos que están en la vecindad solar. Entonces, lo que estoy diciendo es que la proyección de D a lo largo de la visual, o sea, D coseno de L, esta proyección de aquí, es más o menos igual a esta R, la R de la estrella, menos R0. Entonces, estas dos proyecciones son iguales, nomás hay que tener cuidado con el signito aquí que puse aquí, ¿no? Bueno, si yo hago eso, entonces resulta que omega menos omega 0 es este término de aquí. Este término de aquí, cambié el signo, fíjense, tengo teta 0 entre R0 cuadrado. Teta 0 entre R0 cuadrado tenía signo menos acá, ahora tiene signo más acá. Tengo 1 entre R0 de teta en dr, 1 entre R0 de teta en dr evaluado en R0, y con signo cambiado también. Y acá tengo D coseno de L. El D coseno de L es este D coseno de L que tenía signo menos, pero eso era R menos R0. Pero entonces el signo menos de acá fue el que me permitió cambiar el orden de este paréntesis de aquí a aquí. De esta parte a esta parte, usé un signo menos que venía de aquí. Bueno, entonces lo que me queda es, esto es omega menos omega 0 y lo puedo venir a sustituir en la velocidad a lo largo de la visual. Entonces la velocidad a lo largo de la visual me queda como este paréntesis por d coseno de L por seno de L. Entonces esto es lo que me queda. Y aquí simplemente lo que sí hice fue darme cuenta que tenía yo una R0 de fuera
Y entonces lo que hice fue que esta R0, saqué una R0 de aquí, que se me canceló con esta R0. Por eso aquí ya no aparece. Ahora, coseno de L, seno de L, es un medio del seno de 2L. Entonces puedo escribir, si defino esta cosa que le llamo A, la defino como un medio de omega 0 menos la derivada de teta de respecto de R en R0, esta constante A, pues entonces puedo reescribir la velocidad a lo largo de la visual como A por D por seno de 2L. Dicho de otra manera, esto es seno de 2L con un medio. Ese un medio lo uso aquí y lo que tengo entonces es una A. Es A usando ese un medio por D por el seno de 2L. Bueno, entonces estas dos ecuaciones, quédenselas, guárdenlas por ahí, anótenlas con recuadro, porque esto nos permite definir esta constante A, que es la constante A de Oort. Y además nos permite de relacionar la constante A de Oort, la distancia, el ángulo y la velocidad que yo mido a lo largo de la visual. Bueno, entonces, ahora pensemos, seguimos en la vecindad solar y entonces guardemos esta información, ¿sí? La guardamos. Y lo que hacemos ahora es decir, bueno, hasta acá hemos tenido estas aproximaciones, ¿no? Hemos llegado a que la velocidad del Sol es esto, la velocidad, perdón, no del Sol, la velocidad a lo largo de la línea visual es esto, la velocidad perpendicular a la línea a lo largo de la visual es la velocidad en el plano del cielo es esto, y que la diferencia omega menos omega 0 está dada por esta ecuación. Bueno, entonces tomemos ahora esta ecuación. La velocidad en el plano del cielo es omega menos omega 0, que sería esto de aquí, por d coseno de L, coseno otra vez de L menos omega d. Es decir, aquí, a la hora de sustituir omega menos omega 0, pues me queda d coseno de L, aquí está. Y entonces ya yo tenía aparte otro d coseno de L. Luego esta R0 se me canceló con este R0 cuadrado y con esta de acá. Entonces por eso tengo teta 0 entre R0 en el primer término y este 1 entre R0 desaparece y nomás tengo la derivada. ¿Ok? Ahora, aquí además aparece este término adicional, omega por D. Ahora, notemos una cosa, que omega por D es omega menos omega 0 por D más omega 0D. Es decir, omega por D es igual a omega por D más y menos algo. En otras palabras, de aquí para acá, lo único que hice fue que sumé y resté este término. Aquí está sumado y aquí está restado. Bueno, entonces no he hecho nada. Sin embargo, lo que puedo darme cuenta es que, dado que estamos en la vecindad solar, omega menos omega 0 es mucho menor que 1. Eso quiere decir que omega es mucho menor que omega 0. Entonces, lo que puedo decir es que este término de aquí es muy pequeñito. Si este término es mucho menor que 1, bueno, pues este término pues vale omega 0. Entonces, en principio omega 0 pues no tiene por qué ser mucho menor que 1. Y entonces esta diferencia, digamos, esta suma la puedo aproximar y decir que omega d es aproximadamente lo mismo que omega 0d. Entonces, transformo de esta ecuación, simplemente pongo omega 0 aquí y aquí tengo mi omega 0. Ahora, tengo un coseno cuadrado de L. Bueno, pues para quitarme el coseno cuadrado de L me doy cuenta que coseno cuadrado de L es un medio más un medio de coseno de 2L. O un medio de 1 más coseno de 2L, entre paréntesis. Bueno, entonces sustituyo esto aquí y me queda esta ecuación de aquí. Y transformo omega 0 en teta 0 entre R0. Es simplemente la definición de la frecuencia angular del Sol. Ahora, yo tenía esta definición. Teníamos esta definición para la... Teníamos un medio de teta 0 entre R0 menos d teta en dr. Entonces, aquí hay una A. Ahora, esa A, pues está por un lado multiplicando a D, pero también por otro lado multiplicando a coseno de 2L. Y aquí además tengo una teta 0 entre D, entre R0 por D. Entonces,
lo que yo noto aquí, lo primero que noto es que esto sería A por D por coseno de 2L. Ese sería el coseno de 2L multiplicando a esto. Es lo que tengo aquí. Ahora, si yo agrupo este teta 0D con este 1, pues tengo teta 0D y acá también tengo teta 0D. De manera tal que si yo defino esta cosa como B, B igual a menos 1/2 de teta 0 entre R0 más de teta en DR, fíjense nomás, lo que me queda es B por D. Es decir, este término, este 1, agrupando con esto y usando esta definición, lo que me permite decir es que la velocidad en el plano del cielo es este término que ya hemos encontrado más B por D. Esta constante B es también una constante de Oort, es la segunda constante de Oort, y las dos, bueno, son las típicas constantes de Oort, en realidad hay más, pero esas son las dos que derivó Oort. Hay más, se les sigue llamando de Oort, aunque no necesariamente las derivó Oort. Y estas dos también guárdenlas por ahí. Bueno, recordando entonces la constante A de Oort y la velocidad a lo largo de la visual y la constante B de Oort y la velocidad en el plano del cielo, nos damos cuenta pues que en la vecindad solar podemos usar estas dos aproximaciones para encontrar propiedades de la rotación de nuestra galaxia. En particular, si yo resto las dos constantes de Oort, lo que obtengo es la frecuencia angular, y por otro lado, si sumo las dos constantes de Oort, lo que tengo es el negativo de la derivada de la curva de rotación. La curva de rotación es cómo cambia la velocidad conforme varía el radio, y entonces esta D en DR es su derivada, y es una derivada local, es una derivada en la posición del Sol. Bueno, resulta que cuando se hacen mediciones de las constantes de Oort, pues encontramos que la constante de A de Oort, que es una frecuencia angular, es 14.8, o sea, casi 15 kilómetros por segundo por kiloparsec. Y por otro lado, cuando la constante B de Oort es menos 12 kilómetros por segundo por kiloparsec. Y bueno, simplemente transfiriendo, recordando que esta ecuación y esta ecuación se pueden reescribir de manera general sin la aproximación de la vecindad solar. Teníamos estas ecuaciones: velocidad en la línea de la visual y velocidad en el plano del cielo, como estas dos ecuaciones. Bueno, quedémonos entonces ahora con esta ecuación, la velocidad a lo largo de la visual. Pensemos entonces que estamos en una galaxia de disco, no estamos en el centro, estamos en la posición del Sol, a 8.2 kiloparsecs aproximadamente. Esta galaxia de disco está rotando y nos preguntamos cómo vemos parcelas de gas que rotan en esta galaxia, si les podemos medir la velocidad a lo largo de la visual. Bueno, pues pensemos primero en un círculo externo. Si la rotación es perfectamente circular, pues para ese círculo externo, esta omega es siempre la misma. Y por supuesto, para un círculo solar, para el círculo solar también esta omega es la misma. De manera tal que aquí tengo una cierta diferencia, un cierto valor que es constante, el R0 es constante, y eso quiere decir que yo voy a ver una sinusoidal en el plano velocidad contra seno de L. Ajá. Esta va a ser una sinusoidal con esta amplitud de aquí. Ok, esta amplitud puede ser cualquier valor. Ahora, si yo me fijo en un círculo un poquitín más cercano al círculo solar, entonces la frecuencia angular de estas parcelas de gas se acerca a la frecuencia angular del Sol, y entonces esta cantidad es más chiquita, es más pequeña en valor absoluto. De manera que entonces mi velocidad disminuye. Entonces una sinusoidal con una amplitud un poco menor. Ahora imaginemos que estamos adentro del círculo solar. Adentro del círculo solar pues también tendré una cierta diferencia, la que sea, por seno de L. También es una sinusoidal. Sin embargo, esta sinusoidal no la completo porque la L no hace 360 grados. La L solamente va de 0 a cierto ángulo, y luego de 0 a menos ese ángulo. O dicho de otra manera, a un ángulo de 360 menos L. Menos ese ángulo de ahí. Bueno,
Entonces va a ser una sinusoidal, pero incompleta. Nada más va a ser la parte interna de la sinusoidal. Y va a tener una cierta amplitud dada por esta frecuencia. Si el círculo está más cerca del centro, entonces la frecuencia angular de esas parcelas de gas va a ser mayor todavía, y entonces esta diferencia va a ser mayor, y entonces la amplitud va a ser mayor. Es una sinusoidal acortada, pero mayor. ¿Cómo se ve todo esto en el plano L contra velocidad a lo largo de la visual? Se ve así. Y de esto les platiqué al final de la clase pasada. Entonces vamos a repasarlo de nuevo. Para círculos externos muy lejanos, pues yo tengo sinusoidales completas. Sinusoidales completas con una cierta amplitud. Si el círculo es más cercano, pues la amplitud disminuye, pero sigue siendo una sinusoidal. Ahora, fíjense que esta sinusoidal, bueno, se da en todos los cuadrantes, en el primer cuadrante, en el segundo cuadrante, en el tercer cuadrante y en el cuarto cuadrante. Entonces, es una sinusoidal completa. Ahora, lo que puedo notar es que en el primer cuadrante y en el segundo cuadrante estoy fuera del círculo solar y la velocidad era velocidad negativa. Entonces está corrido al azul, son velocidades negativas. En el tercer y cuarto cuadrante tenemos velocidades positivas, corridas al rojo, y entonces aquí tenemos estas velocidades positivas. Ahora, para círculos internos, bueno, un primer círculo interno no tan alejado de mí, pues va a tener una cierta amplitud, es una sinusoidal, tiene una cierta amplitud, pero esa sinusoidal está acotada por dos ángulos máximos. Entonces realmente casi que no parecen sinusoidales, sino que parecen como pedazos de recta, porque estamos hablando como de la parte interna de la sinusoidal. La sinusoidal debería de ir así, pero lógicamente un anillo interno pues no tiene, no lo alcanzo a ver en L's más grandes. Entonces es una sinusoidal que está cortada, digamos, por estas L's máximas. Y si me fijo en un anillo todavía más interno, entonces la amplitud de esa sinusoidal es mayor, aquí la tengo exagerada, ¿no? Es mayor y lógicamente está acotada todavía a regiones más internas en más menos L. Aquí está L igual a 0, más menos L, estoy acortando. Bueno, si yo les digo ahora, piensen en este mapa es velocidad a lo largo de la visual como función de la longitud galáctica. Aquí está el 0, aquí está el 90, es decir, todo esto es el primer cuadrante, todo esto es el segundo cuadrante, todo este de acá es el tercer cuadrante y finalmente el cuarto cuadrante está por acá. Entonces, estos cuatro cuadrantes me despliegan la L, ¿no? Y lo que ustedes pueden darse cuenta es que aquí hay precisamente como una especie de sinusoidal, no completa, aquí falta información, ¿no? Pero tenemos esto que sube por aquí, que si yo le trazo, digamos, una línea imaginaria, podría continuar por acá, esta parte de acá. Esto de aquí no, esto de aquí viene a ser otra componente. En realidad esta sinusoidal debería como de continuar por acá y llegar a 0. Entonces estas sinusoidales nos hablan como de pedazos de anillo externos al sistema solar, perdón, externos al rayo solar. Ahora, no solamente tengo eso, también tengo cosas que parecen como líneas rectas. Esta de aquí, esta de aquí. Ajá. Entonces, eso nos podría estar hablando de anillos, pero anillos internos. De hecho, este de aquí se dice que es el anillo molecular. Ajá, esta parte de aquí. De hecho, si ustedes se fijan en la clase anterior, teníamos este mapita hecho grande y ahí dice molecular ring. Entonces, pareciera ser como que hay un anillo molecular y que estas cosas de aquí son brazos que quizá son espirales, porque fíjense que no es la sinusoidal completa, sino que se quiebra para acá o se quiebra para acá, ¿no? Entonces, quizá no son círculos perfectos, pero que en primera aproximación podrían parecer círculos. En realidad son brazos espirales que se van enrollando un poquitín. Bueno, y eso nos da pie también como a decir, bueno, ¿cómo quedaría cómo vería yo un disco sólido? Un disco sólido lo veo en primera aproximación así. ¿Ok? En la parte interna tengo un montón de líneas rectas, una para cada anillito interno, ¿no? Y eso me da esta forma de mariposa.
Y luego para la parte externa tengo sinusoidales. ¿Ok? Bueno, ¿qué pasa si tengo brazos? ¿Cómo sería la rotación, se trazarían en este mapa unos brazos que están internos al círculo solar y que además son brazos espirales? Bueno, pues no van a ser sinusoidales perfectas. Más bien, lo que puedo darme cuenta, si yo tengo una galaxia y digo, a ver, ¿qué pasa con todos estos puntos que me trazan una espiral? Bueno, pues resulta que todos esos puntos se trazarían en una cosa que son como estos lacitos aquí que se encuentran adentro del círculo solar. Fíjense cómo están adentro de más o menos 90. Entonces, estos son lacitos que se ven en el primero y en el cuarto cuadrante. Y en efecto, si ustedes regresan otra vez a este mapa, pues pueden ver que aquí hay unos lacitos, ¿no? Una especie de lacito. Esto parecía otra especie de lacito. Aquí, si se fijan, hay otra especie de lacito, ¿sí? Entonces, todo pareciera indicar que tenemos brazos espirales externos que quizá tienen una fracción, una parte que pudiera parecer como circular. Tenemos brazos que parecen ser internos, ¿no? Que están siempre adentro en 90 grados, ¿no? Y entonces, como pueden darse cuenta, este mapita de velocidad contra L nos da bastante información de lo que puede ser la estructura de nuestra galaxia. Vamos a pararle aquí. Y bueno, pues por favor, si tienen dudas, las comentamos en clase y platicamos entonces en vivo. Gracias.